Las cifras que nos deja la inflación en nuestro país son cifras que asustan, son cifras que cada vez van aumentando y parecen que no tienen freno hasta el momento. Y estamos hablando de datos oficiales que ha compartido el INE sobre el índice de precios del consumidor, que hasta este mes de marzo pasado ha acumulado al menos un 5% de inflación y hemos llegado al 1,71% de inflación respecto al mes de febrero. ¿Qué quiere decir todo esto? Que los precios en los productos que la población necesita van aumentando y por ahora no se sabe cuándo este aumento va a parar. Pero vamos a analizar esta situación y todos estos datos a continuación junto con un especialista experto en los temas económicos. Estamos con don Rudy Sanguino, analista económico. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo está el mundo? Un gusto estar aquí en el canal. Un saludo cordial a todos los que siguen. Bueno, preocupado un poco por los números que están mostrando oficiales, y esto porque se nota una preocupación también en la población, así que vamos a ir detallando cada uno de los indicadores que muestra el INE. Correcto, y estos indicadores los tenemos en este momento para compartirlos con ustedes en los siguientes cuadros, que los vamos a analizar para que podamos entender cuáles son los argumentos técnicos y hacia dónde vamos. Justamente usted nos dirá, porque esta es la inflación que de hecho reduce el poder adquisitivo que tienen los bolivianos. Evidentemente, si vemos, por ejemplo, en los últimos años, Bolivia había tenido inflación muy baja y de alguna manera era una de las banderas del gobierno, decir, mire, tenemos controlada la economía, tenemos inflación baja, y eso repercute en el bienestar de la población, debido a que el ingreso que tiene no perdía valor, por lo tanto podría seguir consumiendo lo mismo. Entonces, pero ya desde el 2024 hemos visto una inflación cerca del 10%, lo cual preocupa. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a los dos dígitos se llega a una inflación galopante, y eso introduce otros elementos psicológicos, ya no solo racionales, que van a ir generando mayor preocupación a la población. Sí. Ya con el 10% de inflación del 2024, ya la población estaba preocupada porque no veía ninguna solución, y segundo, cada vez que iban a los mercados iban a haber precios más elevados. Entonces vemos 2025 con esas características. Sí, correcto. Y mire, por ejemplo, esto nos llega hasta el 2014, una etapa, digamos, que donde Bolivia estaba en un buen auge, ¿no? Estamos viendo que el IPC, que es el índice de precios del consumidor, estaba en un 5,19 y el crecimiento del Producto Interno Bruto estaba en 5,46, casi parejos, ¿no? Una buena situación económica era esa. Así es, si se dan cuenta, los topes más altos los tenemos desde 1990, después que Bolivia sale del 85 de una hiperinflación. En el 90 todavía se veían algunos indicadores. Esto fue reduciéndose significativamente. El 95 nuevamente tuvimos una subida, pero si vemos 2007, 2008, han sido los únicos años en todo esto, 30 años después de la situación que vivió Bolivia, donde se dio indicadores de inflación acumulada arriba del 10%. Como le digo, ya llegamos del 2008 al 2024 con esa característica donde ya hemos superado el 10% actualmente. O sea, volvemos a lo que sucedió en el 2007-2008. Volvemos y hemos superado al 2007-2008 y estamos muy parecidos, por ejemplo, a la década de los 90, 40 años atrás. Digamos. Le consulto porque, por ejemplo, según los datos del INE, hasta el mes de marzo se alcanzó una inflación acumulada del 5%. ¿A cuánto podemos estar llegando a fin de año con esta inflación acumulada? Según los datos que muestran 2024, casi del 10%, y la tendencia que hay de forma mensual. Sí, que de hecho los tenemos aquí, mira, 2024, 9,97% son los precios del IPC. Es la inflación acumulada. La inflación interanual de los últimos 12 meses, entonces todo lo que se hizo en los últimos 12 meses, de enero a diciembre, muestra esa inflación. Ahora, si nosotros medimos en los últimos 12 meses, ya estamos en 14 ya, arriba, un poquito arriba de 14, o sea, sigue la tendencia, primero, positiva, quiere decir que va creciendo, pero además muestra que cada vez los meses son más inflacionarios. Por ejemplo, en el mes de marzo nos muestra uno de los meses más inflacionarios de los últimos 40 años. Entonces, si esto sigue con esa tendencia, es muy probable
que lleguemos a triplicar la inflación que tuvimos en el 2024. Quiere decir que podemos llegar a cerrar el 2025 con una inflación acumulada de un 30% aproximadamente. Aproximadamente, si seguimos con esa tendencia y ponemos una línea de crecimiento, podríamos llegar a ese porcentaje. Recordemos que ya hemos llegado al 5% solamente en 3 meses. Nos faltan todavía 9 meses para terminar el año y ya estamos en ese indicador. Lo otro es que preocupa mucho porque Bolivia se presenta como la tercera economía más inflacionaria de Latinoamérica, solo por debajo de Venezuela y Argentina. Y lo tercero es que no vemos absolutamente ninguna medida por parte del gobierno para que pueda frenar. En este caso, si nosotros lo asimilamos a un carro que está a alta velocidad, no existe ningún freno para poder parar este crecimiento que tiene la inflación, y eso es lo que preocupa precisamente en la población, porque cada día ve que sus ingresos se ven reducidos con respecto a la compra de productos, y esto de alguna manera disminuye su bienestar. ¿Qué hacer entonces ahora ante esta situación, don Rudy? Porque usted dice no se están tomando las medidas necesarias, pero ante esta inflación que sigue avanzando galopante, ¿cuáles son las principales medidas, piensa usted, que debe tomar el gobierno en primer lugar? Primero hay que resaltar, digamos, de que precisamente esta tendencia negativa afecta especialmente a aquellas personas que tienen menos ingresos. Por eso es que se lo considera la inflación un impuesto directo a los más pobres. Los pobres se hacen más porque pobres, impactan ¿sabes? mucho más. Entonces, bajo esa lógica, el gobierno debería estar preocupado, porque se supone que el discurso del gobierno es que siempre está preocupado por los más pobres, buscando alternativas. Entonces, el gobierno debería implementar rápidamente medidas que puedan revertir esta situación. Recordemos que adicionalmente a esto se le está incrementando un factor climatológico que va a generar en estos siguientes 3 meses una presión mucho más fuerte para la subida de la inflación. Entonces no nos sorprendamos si los siguientes meses tengamos una tendencia mucho más fuerte de lo que tenemos actualmente. Entonces el gobierno inicialmente debería tomar algunas medidas de forma tal que volvamos a una normalidad, a una tranquilidad y a una estabilidad, que eso es lo que está pidiendo la población. Pero si no se hace, don Rudy, si no se toman las medidas necesarias, ¿a qué tiene que prepararse la gente? Porque, a ver, decimos, puede cerrar el 2025 con un 30% de inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que los productos van a costar un 30% más, ¿cierto? Así es. Pero si lo vemos desde el punto de vista ya del impacto en la familia, en la sociedad, quiere decir que las familias van a consumir menos de lo que consumían los anteriores años, y esto va a deteriorar su bienestar, lo que significa que cada vez los bolivianos se van haciendo mucho más pobres de lo que eran en años anteriores. Entonces, eso es lo que preocupa. Claro, porque las familias siguen ganando lo mismo. Por ejemplo, yo tengo un sueldo básico de 2.500 bolivianos, sigo ganando lo mismo, pero lo que puedo comprar con eso es menos porque va a costar más caro. En cambio, mi sueldo no va a subir. Evidentemente, los precios siguen subiendo, pero no hay una compensación por la parte de los ingresos. Por lo tanto, ahí se ve la pérdida del poder adquisitivo. Y segundo, recordemos que nosotros recibimos nuestros ingresos en boliviano y ya ha perdido aproximadamente un 86% con respecto al dólar. Recordemos el boliviano se ha devaluado un 86% referente al dólar. Así es, recordemos que el tipo de cambio es 6.96, y si hoy vamos al mercado paralelo lo encontramos arriba de 13 bolivianos, entonces 86% de crecimiento del tipo de cambio del boliviano con respecto al dólar. Entonces, la mayoría de los productos que nosotros usamos para producir aquí en Bolivia son traídos del exterior y los compramos en dólares. Entonces ahí es donde tiene un efecto mucho más importante por ese lado también para la inflación. Don Rudy, ya para cerrar, en este panorama tan complicado, ¿piensa usted que es prudente entonces incrementar los salarios? Porque, por ejemplo, la COB ha pedido un incremento de sueldo, los empresarios dicen que es imposible. Sí, en este caso, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado. Recordemos que la OIT dice que para desarrollar algún incremento o reposición de la pérdida que ha tenido el ingreso, debe haber una negociación tripartita entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores. En este caso se recomienda. ¿Cuál sería el problema? Que esto sería como echarle más gasolina al fuego. Significa que generaría una presión mucho más fuerte. Evidentemente debería haber una reposición,
pero debería ser coordinada y a través del pacto entre los tres interesados. Bien. Si no se hace eso y se incorpora un incremento mucho mayor, esto generaría una presión mucho más fuerte y estaríamos empujando con mayor fuerza a Bien. lo que es el carro de la inflación, que ya está peligrosa su recorrido. Sí, de hecho, muy peligrosa. En realidad es algo que preocupa a todos los bolivianos. Esperemos que en algún momento esto pueda detenerse ahí donde está por ahora. Gracias, don Rudy, por Con mucho su gusto. análisis. Claro Ha que sido sí, un con placer. mucho gusto. Será hasta la próxima entonces. Mientras tanto, nosotros los vamos a mantener informados. Seguimos con más del Mañanero.